Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see its cylindrical shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Well, Keep off! The top flew! Go, man! Stand back! ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... Good heavens. Pues estamos viendo un video, una versión, una de las tantas versiones que hay de La Guerra de los Mundos, producida para radio por Orson Welles en 1938. ¿Por qué? ¿Por qué abrimos o por qué se abrió con este video? Sí. Creo que porque es una referencia muy importante para contextualizar de manera global realmente qué significa esto de ahora tan de moda las fake news o las noticias falsas, ¿no? ¿Por qué este video? Bueno, rápidamente, este video fue esta obra basada en la novela de Wells, H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, después producida para radio por Orson Welles, que no tiene nada que ver uno con el otro. Uno es inglés, el otro norteamericano, uno es novelista y el otro productor, guionista. Causó mucho impacto porque en esos tiempos la radio era el medio de el que mandaba, ¿no? Era el rey. Entonces de pronto la gente escucha lo que acabamos de escuchar y ver, ¿no? En este video, de que la Tierra está siendo invadida, ¿no? Y se creó todo un caos, se creó todo una locura, impacto. Ajá, esa noche, ¿no? Porque al final la mayoría de las personas que pudieron sintonizar esa emisión o que tal vez llegaron tarde, no escucharon la primera parte del programa que decía, esto es una producción hecha por lo que es normal, ¿no? Para cualquier tipo de contenido. Entonces se descontextualizó y se creó todo un caos, como dijimos. Algo que me llama la atención que dices, prácticamente las noticias falsas o este fenómeno no es nuevo. Claro. Y solamente es una variante de un todo que ahorita se está viviendo. ¿Por qué? Las noticias falsas tendrían otros nombres en otros tiempos, ¿no? Ahora el factor determinante es el factor de la conectividad y la velocidad con la que se distribuye la información. Sí, realmente creo que ahí es donde está la gran diferencia, porque todo lo demás, el fondo y la forma de este tipo de contenidos, porque al final así se les considera, creo que repite el mismo patrón, ¿no? Repite el mismo patrón de querer informar para desinformar, para descontextualizar, ¿sí? Para crear otro tipo de expectativa con respecto a cierto tipo de problema, conducta. ¿Nadie es el padrino o el padre de este fenómeno? Pues mira, como esto no es nuevo, creo que a lo mejor quien los puso de moda, pues obviamente fue el actual presidente de los Estados Unidos, que a partir del 2014-2015 él empieza a hacer mucha mención acerca de esto, ¿no? En base a que él decía que lo atacaban con esto, ¿no? Cuando estudios recientes muestran todo lo contrario, ¿no? Pero de cierta forma él es como que el abanderado de esto, ¿no? Ahora tú dices que algo en lo que tú te has enfocado es en la cuestión de contenidos. Ajá. ¿Cómo diferenciar la gente? Y hace rato lo platicamos que decías, la gente primero no acaba de comprender que es una verdad para poder distinguir la que no es, otros fenómenos como el posverdad y ahora esto. Y está en esta maraña de que se confunde a la gente y que beneficia a alguien o quizá a algo, o en su dado caso hasta no sé si tenga también intereses no solo políticos sino económicos. Claro, mira, creo que si partimos de esto que comentas, antes de esta, no sé, década tal vez, ¿no? Que entra el auge
de lo digital, de las redes, ¿no? De la digitalización del mundo, buscábamos sociedades informadas, ¿no? Se buscaba eso, informarnos, ¿no? La información es lo que cuenta, ¿no? Decían, ¿no? La información es lo que vale. Y llegó un momento en que se produce tanta información que ahora ya le llamamos a todo esto desinformación, desinformar. ¿Y qué recomendaciones hacer a la gente cómo diferenciar la noticia falsa, que ese es finalmente este fenómeno? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mira, hay muchos estudios. Realmente este fenómeno actualmente está siendo atendido ya por un gran número de instituciones serias, de instituciones periodísticas, de investigadores. Entonces se están creando cierto tipo de contracontenido, por llamarlo así, donde se le explica al usuario digital ciertos puntos para que él pueda validar que esta información... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿quién es la fuente? ¿Sí? De entrada. Y tú sabes que la mayoría de este tipo de información no tiene fuente, no tiene fecha, no hay una referencia clara. Te pide también, te comenta o te sugiere que puedas también comentarlo con un experto. Pero en estos tiempos... globalizados y digitales. Todos somos expertos en nada, ¿no? Entonces, de pronto, pero hay materiales, ¿no? Materiales que seguramente tú le vas a compartir a la audiencia para que los tengan, los compartan, para que los analicen y los compartan, ¿no? No es nada difícil, es simple, es un tema de lógica y de detenerse un segundo antes de estar devorando tanta información. Mira, Irma, mi conclusión es que creo que el trabajo está en que nos eduquemos, nos autoeduquemos, nos preparemos. Estamos, creo que, conviviendo 3 diferentes generaciones, ¿no? Obviamente los nativos digitales, los que adoptamos la tecnología, que nacimos cuando no había esta tecnología, pero en nuestra edad adulta nos adaptamos a ella, y los que están atrás de nosotros, tal vez nuestros padres, que realmente son inéditos en este tema digital, ¿no? Entonces, tenemos que crear estrategias, tenemos que crear campañas para concientizar a la sociedad, ¿no? De que realmente hay que detenernos un poco y hay que entender qué es lo que necesitamos para poder tener mejores vidas, ¿no? Y que no todo lo que nos llega lo tenemos que estar replicando, ¿no? Sí, eso es algo bien importante, que nos quedemos con lo mejor, lo que nos convierte en mejores personas, y que ese contenido que nos llegue sea un contenido de calidad, y no todo lo que nos manden nuestros amigos o los compadres o los hermanos significa o tiene que ser verdad, ¿no? Y bueno, pues como ve, estamos abordando este fenómeno del fake news. Hicimos esta entrada con uno especialista que tuvimos pregrabado por la mañana, porque necesitamos saber su opinión, que estuvo aquí en CISAR analizando todo este fenómeno que está invadiendo pues prácticamente a la sociedad, al mundo, a Zacatecas, al país. Y también en el estudio yo me quiero entrar de lleno a otro especialista que también ha estado muy metido en esto y que es importante dar a conocer porque están ya causando estragos dentro de la sociedad, y presento a Sergio Octavio Contreras. Él es especialista en las sociedades de la información, a quien yo le agradezco que esté aquí en el estudio. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Irma? Buenas noches y un gusto estar aquí contigo otra vez. Bueno, pues ya escuchamos en esta parte, en la primera parte, a Luis Martín Osorio. ¿Coincides? ¿Qué es lo que coincides cuando él menciona que esto ya existe, que esto solamente es por la cuestión de la digitalización y la conectividad? Bueno, hay que aclarar varias cosas. Desde la perspectiva histórica, pues digamos que existe una gran cantidad de fantasías y de mentiras registradas, ¿no? Desde el mundo antiguo hasta la modernidad. Yo recuerdo, por ejemplo, esa guerra inventada entre Estados Unidos y España para apropiarse de Cuba a finales del siglo XIX. Fue a raíz de unas fotografías falsas que publicó en aquel entonces el New York Times. Entonces, se trata de alguna otra manera de ver que este problema que vivimos actualmente es distinto a otras cosas. Es decir, lo que ocurre en la sociedad contemporánea es que somos una sociedad muy compleja.
Es una sociedad, evidentemente, con una gran cantidad de canales de información. Están los medios tradicionales, pero también están toda esta nueva vorágine tecnológica a partir de la apertura de Internet en 1993. Pero todos estos medios, digamos que han enriquecido de alguna otra manera la esfera pública donde las personas se informan. Es decir, hay muchos espacios posibles para que las personas consulten noticias, tanto de Zacatecas como de otros espacios. Entonces, digamos que el problema que ha ocurrido con esto de las fake news se debe precisamente a la apertura que generan estas tecnologías. Es decir, ahora las personas tienen la posibilidad tecnológica de convertirse en sus propios medios de comunicación. Entonces, cada individuo distribuye desde sus espacios. Por ejemplo, en Facebook, lo que ellos consideran importante. Entonces, la información que distribuyen las personas se mezcla con la información que ya distribuyen las instituciones sociales, por ejemplo, el Estado o los gobiernos municipales, y también con aquella información que difunden los medios formales, los medios de comunicación, como los periódicos, la radio. Entonces, estamos, digamos, que alimentando una gran burbuja de información. Que se pierde y empieza ahí a causar la confusión. Sí, el problema de esta burbuja es que digamos que se pierde la validez de la información. Entonces, las personas que consultan las redes sociales o que consultan Internet se encuentran ante un mar de temas, pero de todos esos temas seleccionan algunos para informarse. Claro. Pero los que seleccionan para informarse, en realidad muchas veces no sabemos si son de fuentes fidedignas o si quien dijo eso es verdad. Bueno, yo aquí mientras seguimos platicando, ojalá y me puedan poner esta lámina donde mencionamos qué es el fake news, de qué estamos hablando, de estas noticias falsas. Y yo hay unos apuntes, Sergio, que tú ya me los habías hecho antes, de que este fenómeno, si bien aunque se menciona que ya tiene, o sea, no es nuevo, siempre se ha tenido un fin, sobre todo creo que político, pero se visualiza con Donald Trump y que se va extendiendo en redes sociales de alguna u otra manera, como tú lo mencionas, pero tiene objetivos claros. Es obviamente crear la desinformación, y ahora incluso estoy viendo que también es para ganar dinero, que esa parte me gustaría que me la abordaras, porque también puede ser que tiene intenciones políticas, como se menciona, que incluso ha incidido en los resultados electorales de países incluso. Sí, claro. Bueno, primero hay que aclarar que las fake news son diferentes a otras historias fantásticas que se han creado. Aunque digamos que la cultura de la mentira o de la invención de noticias sí proviene de los medios tradicionales. El gran problema ahorita radica en que, como no hay una verificación de los medios, cualquiera puede construir información, y esa información circula en estos espacios públicos y puede confundir a las personas al no saber cuál es la fuente o no saber si el origen en realidad es válido. Entonces, las fake news aparecen, vamos a decirlo aquí en Zacatecas, ¿no? Aparecen en páginas de Internet o en redes sociales como una estructura de una noticia. Es decir, tienen un encabezado, por lo general llamativo, o puede ser muy escandaloso. Por lo general incluyen una imagen, hay fotografía. Muchas de estas ocasiones, estas noticias falsas tienen fotografías que han sido manipuladas y contienen, digamos, texto, un contenido. O sea, están redactadas como una noticia. Entonces, por lo general provienen de páginas que parecen páginas de medios tradicionales, como por ejemplo puede ser cnn.com.org, ¿no? Sí. Pero que no es en realidad la página de esa televisora o de ese periódico. Claro. Y que hoy incluso estamos viendo que esa parte no quiero dejarla de lado, de la parte económica, pero estaba viendo que también ha causado no solamente estragos políticos. Estaba leyendo noticias donde ya ayer se empezó a difundir algo de que iba a haber mañana un terremoto, mañana jueves a las 4 o 5 de la tarde, y se dio como un hecho, como si lo hubiera dicho un medio nacional, y ya se desmintió. O sea, y la gente puede caer en ese pánico. Otra noticia que se da a conocer es que están dando a conocer que hay determinados medicamentos, la gente lo cree y una señora se lo da a la niña y muere. ¿Por qué? Porque están creyendo en esas noticias falsas. Pero, ¿qué se busca también? O sea, aquí ya no estamos viendo lo político, también es ¿qué? ¿Lo económico? ¿Los clics? ¿Qué busca? No, aquí hay que ver dos cosas, Irma. Es que, mira, por un lado, las noticias falsas, digamos que aparecen como información satírica, de hechos, digamos, ficticios. Un ejemplo es el portal de Forma.
Sí. El Deforma es un portal de noticias falsas, pero con fines de ridiculizar a alguien o con fines de entretener a la gente. Pero hay otro tipo de noticias que pueden generar efectivamente estragos o daños en las personas o desinformarlas o desorientarlas. Y todo este otro grupo de noticias no te advierten que son noticias falsas, no dice que es un portal jocoso, sino que simplemente aparece como si fuera, entre comillas, un medio de comunicación formal. Entonces, bajo esa estructura, lo que se intenta sobre todo es afectar la ideología de las personas, o sea, cambiar la forma de pensar. Y la forma de pensar, digamos que tiene que ver con, por ejemplo, con cuidados de salud, con cuidados alimenticios, con recomendaciones, con una serie de mitos y creencias incluso fantásticas, pero también con una serie de mitos y creencias políticas, porque eso es lo que estamos viendo en las últimas semanas y es lo que vamos a ver a lo largo de este proceso electoral en Zacatecas, la profusión de una gran cantidad de historias no validadas sobre los candidatos y los actores simplemente políticos. Ya estoy viendo en Nuevo León, si no me equivoco, acaban de mencionar hace un momento, hace algunas horas, que hay una denuncia electoral de un precandidato porque supuestamente le informan que no sé qué personaje se adhirió a no sé qué y él considera que ya sus adversarios le están afectando su precampaña y ya comenzaron, este es el inicio pues de la andanada que se viene de todas las noticias falsas que buscan confundir a la sociedad. ¿Es así? Sí, efectivamente. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un pequeño recuento de la historia de las noticias falsas, efectivamente nos daremos cuenta que quien popularizó el término fue Donald Trump a finales del año 2016. Y lo que él hizo es que utilizó ese concepto para atacar o para desmitificar o, digamos, desprestigiar todas las noticias que publicaban los medios tradicionales, o sea, los medios formales, sobre su campaña. Ahora, ese concepto se traslada ahora a las redes y se utiliza para, digamos, señalar toda aquella información no verificada que podría ser, por ejemplo, no solamente una mentira, sino también un rumor o un chisme de alguien que no sabemos si eso es cierto, pero mientras no se valide, digamos que caemos en el terreno de la falsificación de hechos. Entonces, ¿qué ocurrió en nuestro país? En nuestro país, desde diciembre del año pasado, hace poco más de un año, lo que se empezó a ver es una profusión de noticias falsas, sobre todo a partir de este problema que hubo de la gasolina. Hubo imágenes que se difundieron, por ejemplo, en las redes donde aparecía un tanque de guerra y aparecía una serie de personas aventando piedras y se difundió que era un enfrentamiento en el Estado de México donde ya había intervenido el ejército. Esta fotografía, por ejemplo, había sido tomada de un conflicto en Medio Oriente, pero incluso hubo un medio de comunicación a nivel nacional que la publicó como si fuera algo verdad. Y que incluso algo similar acaba de ocurrir ahora con lo de Pinotepa en Oaxaca, que supuestamente los medios incluso la difunden. Lo difunden una donde dice, así están caídos tales o cuales edificios, los difunden medios locales y tiene que entrarle la autoridad para decirle, no existe esto en Oaxaca, corresponde a otro año, corresponde a otro país y no está así. ¿En qué momento? O sea, el problema es que no sé si por la premura también los medios estamos cayendo o somos rehenes de esas noticias falsas. Sí, pues evidentemente se ve lesionado aquí el ejercicio periodístico, porque digamos que los medios al reproducir una información falsa, pues digamos que desinforman a sus propios lectores o a sus audiencias que creen que esa información sí es válida. Ahora, el problema también radica cuando los propios usuarios de las redes comparten algo no verídico o que no está verificado. En el caso de Zacatecas, por ejemplo, yo te puedo afirmar un dato en ese sentido. El 9 de cada 10 usuarios de Facebook del municipio de Zacatecas han visto que sus compañeros o sus colegas en las redes han publicado una noticia falsa. O sea, la gente sí es capaz de detectar las noticias falsas hasta cierto punto, pero el problema aquí radica cuando esas noticias falsas no se detectan y comienzan a esparcirse como rumores, como el caso que tú mencionaste de lo que pasó ayer sobre este supuesto sismo que iba a ocurrir y nunca pasó. Entonces las noticias falsas son producidas tanto por los propios usuarios como por otros grupos que tienen ciertos intereses para desinformar o no a la población. Y la parte de la cuestión económica estaba viendo que, por ejemplo, y a mí me ocurrió, yo debo de decir que a mí me caí en un fake news porque cuando fue lo del huracán Irma,
Algoyan lo hizo con intereses económicos para el clic. Llegó a tener millones de personas que estaban viendo, pensando que en ese momento estaba ocurriendo esa tragedia y no era más que algo grabado de otro, o sea, era algo incluso como de película que todo el mundo creímos por un momento, pero lo hizo con meramente intereses económicos. Sí, digamos que esa es otra forma de utilizar las noticias falsas. O sea, las noticias falsas también podrían tener un fin económico. De hecho, por ejemplo, en la campaña de Donald Trump y en esta lucha que tuvo con Hillary Clinton, se descubrió que una gran cantidad de notas falsas venían de Emiratos Árabes, donde un par de chicos lo que hicieron fue que montaron una página que aparecía como una página de noticias y comenzaron a publicar información falsa. Esto atrajo a una gran cantidad de creyentes o de incautos o de ingenuos que creyeron eso. Y evidentemente al darle clic en esa página aumentó su popularidad porque tenía más visitas. Y al tener más visitas, recaudó más publicidad. Pero lo que hemos visto en el caso de México es que estas páginas, al menos las que existen, por ejemplo, hay una que se llama argumentopolitico.com. Es una página que mucha gente comparte información de esa página aquí en Zacatecas. Es una página que no está en Zacatecas, está en la Ciudad de México, pero la característica es que esa página no busca, por ejemplo, un fin económico. Busca un fin de desinformación política, ¿no? Si nosotros vemos las noticias, vemos que hay una gran cantidad de historias no corroboradas. Claro. Entonces, en el caso de México, yo no he detectado hasta ahorita, digamos, páginas de noticias falsas que busquen fines económicos. Sobre todo son fines ideológicos. Ahora, tú tienes en un estudio, bueno, es analizado en Zacatecas las páginas que has encontrado de fake news. Algunas me gustaría que te las pongas en pantalla, de las que has encontrado. Son que expanden este tipo de cultura, aquí ya lo estás viendo, y son que la Acrópolis, Sin Pelos Zacatecas, Señor Siniestro. Bueno, tú dímelo. Tú que sí, bueno, son una serie de páginas. Estas páginas que están viendo ustedes en la pantalla, pues digamos, son el nombre de estos sitios llamados fanpage, que son páginas que están en Facebook, pero que se dedican a difundir varias cosas. O sea, estas páginas difunden, por ejemplo, noticias que toman de los periódicos, o sea, son noticias validadas, pero las mezclan a veces con noticias falsas, también han hecho eso, y también expanden una gran cantidad de rumores, de chismes, y editorializan muchas cosas. Publican fotografías sobre personajes que tienen cierta popularidad, hacen acusaciones públicas sin ninguna evidencia y evidentemente atizan el fuego de las personas que están en las redes, y lo que generan es que expanden cierta ira, cierta rabia hacia ciertos acontecimientos, pero que no sabemos si así ocurrieron. Entonces, digamos que estas páginas funcionan bajo esa lógica, una lógica de visibilizar cosas, pero no presentan evidencias sobre la vida privada y pública de muchas personas, ¿no? ¿Qué es lo más grave que has encontrado en este análisis ya al estar realizando este monitoreo a estas, pues yo conté como cerca de más de 10? Sí, y de hecho ya aparecen más. Una característica, digamos, central de estas páginas es que muchas veces aparecen como publicidad, es decir, pagan publicidad. Y aparecen con mayor frecuencia como opciones de información de las personas que están viendo Facebook. Pero yo pienso que lo más grave que generan estas páginas es el linchamiento virtual. ¿Detrás de esto puede haber intereses o personajes políticos? Pues lo que no sabemos que hay detrás es porque no son páginas transparentes. Es decir, no sabemos quién es el administrador. No sabemos quién las paga porque aparecen algunas como, digamos, en publicidad, y tampoco no sabemos qué intereses tengan porque, digamos, que hay páginas que se dedican a atacar, por ejemplo, a ciertos sectores políticos, y hay otras páginas que atacan a todo el mundo, incluso hasta ciudadanos, académicos, deportistas, han linchado periodistas ahí. Entonces, en realidad son muy diversas, pero lo interesante, y yo creo que lo más riesgoso de eso es la popularidad que tienen. Es decir, tiene una gran cantidad de seguidores y de personas en Zacatecas que le dan like a sus publicaciones, que hacen comentarios, burlas y se mofan digamos, de las acusaciones que se presentan ahí, pero que no sabemos si lo que está ahí es cierto. Y al no ser cierto, no tener la certeza de que eso ocurrió así, entonces estamos en el terreno de la mentira. Ahora, ¿por qué es importante? Seguimos en el pleno Zacatecas. ¿Por qué es importante mencionar, bueno, lo que ha detectado por lo pronto Sergio, por la incidencia de Facebook en Zacatecas? En Zacatecas
Zacatecas, de acuerdo a los datos que tú nos proporcionaste, es por eso que estás monitoreando estas, porque Zacatecas, bueno, ahí tenemos que el 55.3 de los usuarios de Facebook se mantienen informados a través de Facebook, ¿es así? Así, sí. Ahí tenemos, ojalá me puedas, tú mismas, Sí, pues básicamente... bueno, de hecho, aquí lo tenemos. Bueno, aquí digamos que lo que se ha encontrado es que los usuarios de Facebook, es decir, más de la mitad de los usuarios de Facebook se informan por Facebook. Eso es algo muy interesante. Pero también una característica muy interesante que se encontró es que cerca de la mitad de esos usuarios que se informan de Facebook no creen mucho en lo que se publica en Facebook. O sea, es una contradicción. Por un lado digo que me informo en Facebook, pero por otro lado no creo mucho en lo que me informo en ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la difusión de las noticias falsas? Está dañando la reputación de Facebook. Está afectando, digamos, la información verídica que te presenta esta red social. Y es un problema que también ya ha alertado a Facebook y a los gigantes de Internet. Se han dado cuenta que se les están yendo los anunciantes. Se han dado cuenta que la gente está volteando otra vez a ver otros medios que sí verifican información. Y aquí es donde los medios de comunicación tradicionales tienen que jugar un papel importante. Es decir, presentar datos y cifras con argumentos para tratar de desmentir toda esta vorágine de mentiras, ¿no? De hecho, me gustaría que pusieran una última de los apuntes, porque lo que menciona Sergio es muy importante cuando dice que debido a toda esta vorágine que está causando, que está impactando a políticos, empresas y todo eso, de que estas noticias muy llamativas que se han viralizado fácilmente en las redes sociales y en especial en Facebook, pues prácticamente exigido a Zuckerberg que tenga que hacer, que Zuckerberg es el padre obviamente de Facebook, que ha tenido que hacer un comunicado y admitir el problema y ha prometido mejorar su algoritmo para evitar que se propaguen demasiado. Pero incluso también ya se está mencionando con Google, donde también le están diciendo que debe de hacer algo porque están propagando las noticias falsas, y muchos de los que se están anunciando que van a retirar su publicidad porque se le está afectando incluso prácticamente sus empresas. O sea, ya esto se viene peor, todo indica que se viene más complicado. Y bueno, pues, ¿cuáles son en este caso las recomendaciones ya para entrar en la etapa de conclusiones? Bueno, aquí evidentemente digamos que la recomendación central es mantener un perfil multiinformado. ¿A qué me refiero? Es decir, no solamente informarnos a través de Facebook o de Twitter, o también de estas propias noticias, digamos, o información sin verificación, que también se envía por WhatsApp. También por ahí circulan. Entonces, bueno, tratar de informarme por otros medios, acudir a la radio, acudir a los medios impresos, o sea, ver otros portales de periódicos nacionales o internacionales para ver más o menos y tener criterios más amplios para validar lo que se recibe. Una misma información hay que verificarla en varios medios que sean oficiales. Sí, esto es muy complejo. Por ejemplo, yo recuerdo que hace poco se difundió en España, desde una página que se llama 24 Horas, una noticia que decía que un grupo de monaguillos había utilizado el incensario durante una misa y había puesto marihuana. Y esto había drogado a la gente que estaba en una misa. Sí. Bueno, en Zacatecas muchas personas, no sé si amigos tuyos, lo compartieron esto en Facebook. Incluso un periódico local lo reprodujo en sus páginas al siguiente día. Esto fue totalmente falso, ¿no? Entonces no se verifica nada. Es muy difícil que las personas se pongan a verificar hasta cierto punto si esto es verdadero o no. Pero lo que sí tenemos que tener conciencia es que en esta sociedad de información podemos ser víctima de embaucadores de una forma muy fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos lo más informado posible. Hay un estudio muy interesante que realizaron en la década de los 40, Paul Lazarsfeld y Berelson, que son padres de la teoría de las primeras teorías de la comunicación y del funcionalismo. Y ellos lo que descubrieron es que las personas que acostumbran a informarse a través de muchos medios es más difícil que cambien su opinión. En otras palabras, la difusión de noticias falsas en el espacio público de Facebook lo que está haciendo es que está debilitando, digamos, las percepciones o la mente de las personas para poder tener ciertos criterios que le permitan desmentir aquello que es una mentira. Entonces, necesitamos hasta cierto punto educar a las nuevas audiencias de que la educación también es mantenernos informados con ciertos valores mediáticos. Pues yo te agradezco, Sergio, se nos terminó el tiempo y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos y de verdad no se dejen embaucar por el fake news o las noticias falsas. Hasta luego. Hasta siempre.